gobierno de México envió una nota diplomática después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió un procedimiento para analizar el fenómeno de la desaparición forzada en México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en México haya desapariciones forzadas desde el Estado y afirmó que la Fiscalía General de la República trabaja para que no haya impunidad en casos como el de Teuchitlán. Que en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito. Principalmente, aunque no solo, la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Lo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía, y la Fiscalía en su autonomía lo está desarrollando, es la verdad, y se está trabajando permanentemente, para que no haya impunidad en cualquiera de estos casos. La verdad, indica la presidenta Claudia Sheinbaum. Nada más como contexto les comento que la desaparición forzada, lo hemos informado aquí, lo hemos comentado, debatido, tiene que ver con la participación de autoridades. El forzada es autoridades, cuando hay autoridades de cualquier tipo, municipales, estatales, federales, civiles, militares. Bueno, pese a lo dicho hoy por la presidenta Sheinbaum, hay pues muchos testimonios e investigaciones periodísticas, por ejemplo en el libro Permiso para Matar, en el que participaron Daniel Moreno, Jacobo Dayan y Paris Martínez, documentaron al menos 1,500 personas que fueron víctimas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial por parte de autoridades, policías, soldados, guardias nacionales, marina, y no por la guerra en contra del crimen organizado. Esto durante los últimos 3 sexenios en donde ha gobernado el PAN, el PRI y Morena. El libro destaca que hay coincidencias en el modo de operar y sobre todo en la impunidad que dejan al saber que no habrá consecuencias. Y no es la primera vez, así como decíamos que se han documentado en los sexenios del PAN, del PRI, de Morena, pues vemos también una forma de reaccionar y tratar de minimizar los hechos y de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno también se mostró renuente de que relatores de la ONU visitaran México para documentar el saldo de la guerra del panista contra el narcotráfico por las muertes, ataques y desaparición de periodistas y ejecuciones extrajudiciales que implicaban a elementos del ejército. La visita se logró en 2011 y en el informe se destacó la impunidad en el país. Y también en el gobierno de Enrique Peña Nieto se le pusieron trabas a las visitas de relatores de la ONU. Esto cuando se señaló que la tortura en México era una práctica generalizada, lo cual no sé si ustedes recuerdan, el gobierno del priista de Enrique Peña Nieto rechazó tajantemente a través también de sus secretarías y acusaron a un relator precisamente de la ONU de actuar de forma poco profesional y ética. La visita se dio en el 2014 y en el informe se destacó que la tortura en México ocurría especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia y con fines de castigo e investigación. Bueno, y ahora continúan estos dichos, esta forma de actuar desde el poder. Y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó, lo que después se confirmó, que recurrirán a la ONU para exigir una sanción para Oliver de Froville, que es el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, quien dijo que esta práctica en México es general o sistemática.
La oposición no apoyó esta postura y criticó al gobierno en turno, mientras que integrantes de la organización Madres en Resistencia respaldaron el informe de la ONU. No hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad, al haber pasado por encima del informe presentado, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria. Este Pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merece. Pero no pueden ocultar que hay 127,000 desaparecidos y que prácticamente la mitad de ellos corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy tenemos prácticamente 7,000 que corresponden a la presidenta Claudia Sheinbaum, 43 por día. Las desapariciones que realizó el Estado en los 70s, en los 80s, en los 90s, son responsabilidad de quienes ahora vienen a hablar de esos temas de los que no se han hecho responsables. Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante la gestión de Claudia Sheinbaum no se ha registrado una sola desaparición forzada. Una cosa es el dolor de perder a un hijo y la otra cosa es la omisión que hace el Estado. Sabemos de que Noroña, el senador, habla de que la desaparición, que no hay desaparición forzada. Sí hay, porque el que interviene es el gobierno y tenemos casos aquí de una compañera. Sí es sistemática porque está ocurriendo todos los días. En Chiapas hay 2,220 desaparecidos, así es que él está mal, tiene razón la ONU y nosotras las madres vamos a buscar la ONU porque ellos sí tienen la razón. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez rechazó el inédito pronunciamiento de la fracción mayoritaria en el Senado de la oficialista de Morena y aliados, al señalar que nunca antes, desde una de las cámaras del Congreso, se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de derechos humanos. Agregó que en vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de derechos humanos, deberían trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones que existe en nuestro país. Y señaló que lo votado en el Senado no augura un buen trabajo en la revisión de la reforma a la Ley General en la materia. Bueno, y nada más para recordar, también lo hemos aquí comentado, la desaparición forzada es un crimen que no prescribe y es un crimen que se comete todos los días, que se sigue cometiendo todos los días por parte de, si es forzada, incluye a autoridades, como les dije, municipales, pueden ser municipales, estatales, federales o de los 3 niveles de gobierno Entonces se sigue cometiendo ese crimen. También aquí, en este espacio, la entonces Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, nos indicó del aumento de las desapariciones forzadas, en donde se incluía el sexenio anterior, el sexenio de López Obrador. En ese momento, ella era parte de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. En fin, ayer le presentamos el testimonio de la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, quien aseguró que cuando Adán Augusto López era secretario de Gobernación, le ofreció seguridad a cambio de que dejara de buscar a sus hijos. Hoy, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa de Adán Augusto. Dijo que era un hombre íntegro y de paso, pues también descalificó el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México. Pregúnteselo a Adán Augusto. No, es un ejemplo de... yo no creo
nada de lo que no esté comprobado. No quiero decir que no le creo a ella, pero es un asunto entre dos personas y yo tengo respeto porque a él sí lo conozco, a Adán Augusto, y es un hombre íntegro, es un hombre con calidad y es un hombre con autoridad. No creo que mienta. Yo no creo eso, yo no creo que la forma es que después de muchos meses, años, lo esté diciendo. ¿Por qué no se dijo en su momento? Y hoy se llevó a cabo la segunda reunión de la Secretaría de Gobernación con colectivos de madres buscadoras. Esta vez también estuvieron presentes representantes de la Iglesia Católica. El encuentro se llevó a cabo de manera privada. Los colectivos que participan en estas reuniones son de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Baja California, Estado de México, Querétaro y Jalisco. Y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, se solidarizó con los colectivos de madres buscadoras. En una reunión con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Piedra Ibarra reiteró el compromiso de la CNDH para acompañar los esfuerzos del colectivo, quienes reconocieron el acompañamiento que ha brindado la institución durante sus labores de búsqueda. Y esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que en los 15 días que llevan de trabajos a partir de que tomaron posesión del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y con las pruebas realizadas hasta ahora, no se hallaron indicios de acciones crematorias en el predio. Eso sí, confirmó que era utilizado como centro de reclutamiento, operaciones y capacitación del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos, pero no quiso hablar de asesinatos, de incineraciones, de exterminios. Gertz Manero aclaró que esto no es concluyente, por lo que harán más estudios. Indicó que los restos humanos que se lograron encontrar están muy fraccionados. Y con base en esa información y con la información de dos personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Primero, mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información, y es la que yo voy a compartir con ustedes. Y en la Cámara de Diputados, el PT convocó a madres buscadoras a participar en el foro Personas Desaparecidas, lucha por la memoria y la justicia, diagnóstico y propuestas legislativas, en donde señalaron que no pueden ser omisos ante una realidad que lastima. En su participación, las madres hablaron de sus experiencias y pidieron protección. Teuchitlán, nosotros ya lo habíamos dicho y declarado desde 2-3 años que empezó nuestra lucha, de que había esos campos de exterminio. Mi hijo desapareció en el 2017 la primera vez y estuvo en esta escuela del terror, donde las mismas cosas que ustedes han escuchado ahorita en videos, en ¿cómo se dice? Entrevistas periodísticas, es real. Yo lo viví cuando mi hijo llegó y lo platicó. Los 3 meses de entrenamiento, es real. Él dijo que los obligaban a comer la carne humana. Es real lo que les decían. Aquí vienes a esto, hijo de tu tantas madres. Se quieren ir y los que se querían ir era un balazo por la espalda. Que los obligaron a matarse entre ellos, sí los obligaron a matarse entre ellos. Mi hijo, solo sobrevivieron mi hijo y otro. Y yo no quisiera que mi hijo fuera un número más de la estadística de que tengo que ir a buscarlo a una fosa. Porque por la información que tengo, mi hijo está vivo y lo tienen reclutado en contra de su voluntad. A él se lo llevaron junto con su novia de un lugar público, un balneario,
donde él estaba ahí con su novia y tuvo que ver algo que no debía de ver porque entró el crimen a llevarse unas personas. Eso salió en las noticias y eso lo vivieron las personas que estaban ahí presentes. Y por estar ahí en ese momento, siendo testigo de algo, se lo llevaron para no dejarlo como testigo. Yo duré 15 años en Estados Unidos trabajando para darles estudio a mis hijos. Llegué aquí y a los 6 meses se llevaron a mi hijo. Mi hijo, cuando se lo llevaron, él no gritaba auxilio. Él gritaba: Monse, entrégale mi hija a mi mamá. Porque su esposa era adicta y fue la culpable de que se lo llevaran. Mis búsquedas han sido privadas porque yo iba a fiscalía a llevar información de lo que me decían, de dónde lo tenían. Y cuando llegábamos a buscarlo ya no había nada, porque ellos mismos avisaban. Aún con amenazas de que me iban a matar a mi hijo si denunciaba, denuncié por esa criatura inocente que no tiene ninguna culpa de lo que pasó. Bueno, así estamos escuchando desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, desde los espacios que se les abren a las madres buscadoras, a los familiares, así las voces, así los testimonios y así el trayecto que han tenido que vivir y sufrir durante tantos y tantos años con poderes indolentes, con poderes coludidos, porque no hay manera de entender el crecimiento del crimen organizado y todas estas acciones si no es bajo el amparo del poder, de las autoridades. Y ayer le informé sobre la masacre en un centro de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa, donde 9 personas fueron asesinadas y se reportó el secuestro del propietario. Hoy se confirmó que mataron a Guillermo, de 55 años. Su cuerpo fue envuelto en plástico y abandonado en la vía pública. Aparte de ser propietario de la clínica Shaddai, Guillermo era presidente de la Unión de Redes de Centros de Rehabilitación en Sinaloa. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que la facción de los Chapitos fue la responsable del ataque al centro de rehabilitación. Hay 9 personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos, que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención. Y la Fiscalía General de Baja California informó que capturaron a los responsables del asesinato del influencer sinaloense Gail Castro Cárdenas, mejor conocido como Gail Toys. Revelaron que Pavel Erbi es el presunto autor intelectual, mientras que Cristian Iram y Luis Fernando son los autores materiales del homicidio. El hecho, recordarán, ocurrió el pasado 28 de marzo cuando Gail Toys salía de un restaurante en compañía de su familia. En menos de 24 horas, las autoridades arrestaron a los primeros implicados, aunque aún no se ha revelado el móvil del crimen. Esta persona fue detenido a menos de 12 horas de acontecido el homicidio. También sin testigos directos, sin arma de fuego ahí a la mano que haya quedado como evidencia. Posteriormente se detuvo a Pavel, que es el líder de este grupo delictivo. Y recientemente, el día de ayer, se detuvo a Luis Fernando, que es uno de los gatilleros, de los que accionaron el arma contra esta persona. Y los cantantes de narcocorridos podrían perder sus visas y con ello la posibilidad de presentarse en Estados Unidos, tal como le ocurrió a la banda Los Alegres del Barranco, ¿recuerdan? Que mostró estas fotografías del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en conciertos recientes. También apareció por ahí la fotografía del Chapo. Bueno, fuentes del equipo del presidente Donald Trump
confirmaron a nuestro colega Arturo Ángel para Milenio que todo aquel que difunda o apoye las actividades de grupos terroristas o criminales como los cárteles son candidatos a revocación de visas. Y la cadena NBC News reportó que el gobierno de Donald Trump considera atacar con drones a grupos de la delincuencia organizada en México para combatir el tráfico de drogas. Esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que no era una buena idea y aseguró que estas medidas de las autoridades estadounidenses no ayudarán a resolver el problema. Por otro lado, la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, mencionó que la administración de Trump ha visto grandes avances en el control migratorio y el combate de fentanilo hacia Estados Unidos. Y hombres armados asesinaron al secretario del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, a Alejandro Mancilla. La víctima se dirigía a las oficinas de la alcaldía cuando varios hombres a bordo de motocicletas le dispararon. El presidente municipal de Huitzilac, César Dávila, solicitó el apoyo de las autoridades estatales y federales para investigar el ataque. Hoy me encuentro en la Ciudad de México, donde acudí al Congreso de la Unión a realizar una gestión para mi municipio, donde recibí la llamada de que mi secretario general, el licenciado Alejandro Mancilla, había sufrido un ataque armado. Quiero decirle a toda la familia Mancilla que como presidente municipal cuentan con todo mi respaldo. Trataremos de que en Huitzilac se refuerce la seguridad, ya que en esta alza de violencia como municipio nos está rebasando. Bueno, esto en Morelos y en el Estado de México esta mañana fueron encontrados 3 cuerpos embolsados dentro de plásticos en un automóvil en Cuautitlán Izcalli. Vecinos alertaron a la policía municipal sobre un vehículo sospechoso en la zona del pueblo de San Lorenzo Riotenco. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Una pausa y volvemos con más información. Salieron a la luz nuevos videos de Carlota, la adulta mayor acusada de doble homicidio por el despojo de un inmueble en Chalco. Antes de disparar, habló con los presuntos invasores. Un nuevo video revela la conversación que la señora Carlota y sus hijos tuvieron con los presuntos invasores de su domicilio en Chalco, Estado de México, antes de que se registrara la agresión a disparos en el que murieron 2 hombres el pasado 1 de abril. Llevo 6 días llevando la demanda porque se me metieron a mi domicilio. La persona que me llegó a rentar, ¿yo cómo vas a ver si 6 días de trabajo, señor, para poder denunciar que se me metieron ustedes a mi trabajo. En el video de casi 5 minutos se escucha a la señora Carlota, de 74 años de edad, acusar de que le robaron algunas pertenencias. Y me robaron mi recámara, mi comedor y 70,000 pesos. O sea, yo me metí, ¿usted tiene pruebas que yo me metí? No tengo pruebas. Pues está dentro, señor. Aquí le rentaron a mí. Y mi recámara valía 20,000 pesos. Si usted dice que me metí, qué bueno. Y mi comedor valía 16,000 pesos. Esto sí. Entonces, sí. ¿Graba lo que está diciendo? Sí, cargo, por buena suerte cargo la factura de mi recámara que me robaron y de mi comedor. En el video se observa a Esaú, de 51 años, y a Justin, de 19, quienes perdieron la vida y quienes se encontraban adentro de la propiedad. Le dice a la mujer que se acredite de ser dueños del domicilio. Lo que yo le explico, señor, es que esta es mi propiedad, es mi casa. Pero yo como te digo, es mi casa, es mi vivienda. Yo soy la propietaria. ¿Qué? Váyanse. Pues lo aclaramos ahorita. Ajá. Ahorita que llegue el Ministerio Público. Si tiene duda la señora de que si yo soy la propietaria, para eso está el Ministerio Público. Previo al ataque se escucha a Eduardo decirle a Esaú cómo se arreglarán. Dígame, señor, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Se va a salir o no se va a salir de la casa? Sí, nos salimos, pero igual como dice mi hijo, ahorita llegamos, que están ustedes adentro. Entiendo que estén molestos, si es su casa, pero ahorita acreditan y sin problema nos salimos. Mira, ahí te va. Estamos hablando honestamente y conscientes, ¿vale? No estamos amenazando ni golpeando, ¿vale? Aquí a mi hijo le rentaron, ahí tiene su hoja de arrendamiento. Sabrá Dios si sean ustedes los dueños o el otro que le rentó. Le quiero pedir, ahorita que por favor saque sus cosas, que se vaya no, pues hasta que de venga la casa alguien, de mi hermano. Que haya una orden cómo voy a salir. Y a mí que me va a pagar el dinero que yo pagué de renta. No es mi culpa, tampoco es mi culpa.
De acuerdo con las personas que habitan en el lugar, ellos contaban con un contrato de arrendamiento. Sin embargo, la fiscalía informó que la propiedad correspondía a Mariana. Si no se quiere salir, que no se salga, Eduardo. Hay que volver a ir por la fuerza pública para que platiquen con él. Tienen que platicar con él. El muchacho que me rentó. Bueno, entonces aquí vamos a estar todos. Según la carpeta de investigación, Carlota regresó con sus hijos y se dio el ataque. Este miércoles se reanudará la audiencia donde se definirá si son vinculados a proceso Carlota, Manolo y Mariana N. Cabe la posibilidad de que la jueza pueda modificar la medida cautelar para que la señora Carlota pueda llevar el proceso en un arraigo domiciliario. Mariana Hernández. Entre porras y aplausos, familiares sepultaron a Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, los jóvenes fotoperiodistas que murieron el fin de semana en el evento ceremonia. Esta mañana, familiares y amigos le dieron el último adiós a Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, los dos fotoperiodistas que murieron el sábado durante un festival musical en el Parque Bicentenario. En la alcaldía Cuauhtémoc, familiares y amigos de Berenice Giles le brindaron una última porra y una última canción, Miss Atomic Bomb de The Killers, para despedir los restos de la fotoperiodista que este martes fueron trasladados a Aguascalientes, donde les darán sepultura. El cortejo fúnebre partió minutos después de las 11 de la mañana con algunos arreglos florales y un cuadro de la última foto que la joven de 28 años compartió en sus redes sociales antes de cubrir el festival donde perdió la vida. Fotógrafa, reportera y activista, Berenice dejó huella no solo por su talento periodístico, sino por su compromiso con el medio ambiente y los animales. Colegas de distintos medios de comunicación mostraron su empatía desde redes sociales y con arreglos florales que tenían mensajes de justicia, así como dignidad para el fotoperiodismo. Va a vivir siempre en nuestro corazón, en la familia, no solo en el mío, sino en toda la familia que siempre estuvimos al pendiente y al tanto y viviendo muchas cosas con ella. No es un adiós, sino un hasta pronto. Porque yo como hombre de fe, sí, pienso y creo que va a llegar el momento en que me toque, me voy a reunir con ella. En tanto, en la alcaldía Iztapalapa, Miguel Ángel Rojas también fue despedido por sus seres queridos, tras ser velado en su domicilio ubicado en la calle Canal de Suez, en la colonia Jan González. El joven de 26 años, quien también era fotoperiodista y fue estudiante de la FES Aragón, poco después de las 12 del día de este martes llegó la carroza fúnebre e ingresó al domicilio de Miguel Ángel y entre aplausos salió del lugar. Durante el trayecto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañaron el féretro hasta el Panteón Civil de San Lorenzo de Sonco, donde hoy ya descansan sus restos. Con imágenes de Adriana Arreola e información de Ricardo Solovaquimitz y Alejandra Zárate. Y el día de hoy, Diego Jiménez Labora, fundador del Access Ceremonia, ya publicó un comunicado en el que señala que desde hace 10 años se ha encargado de la contratación de los artistas para el festival, que la tragedia ha sido dolorosa y difícil de procesar y está enfocado en colaborar con las autoridades para afrontar la situación de la manera más respetuosa, profesional y humana posible. Que la prioridad es estar al servicio de las familias y asegurarse de que cuenten con todo lo que necesiten y que está trabajando desde el lugar que considera le corresponde de la mano de su equipo con la responsabilidad y compromiso que esta situación exigen. Una pausa y volvemos. Y en Milenio continuamos con las entrevistas a candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jaime Salvador García González es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Jaime, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Muchas gracias por el espacio. Sí. Me presento, yo soy el candidato número 45 en la boleta morada de ministros y ministras para la Suprema Corte. Y yo soy un abogado que proviene de la sociedad civil, ¿no? Y yo me inscribí en este proceso porque es una oportunidad dorada para poder renovar el sistema de impartición de justicia de este país, ¿no? Yo estoy particularmente comprometido con grupos vulnerables, a quienes tenemos una deuda histórica, porque han padecido muchas injusticias, ¿no? En particular comunidades indígenas, la comunidad LGBTQ+, ¿no? Mujeres, ¿no? Que a pesar de N leyes que se han aprobado,
siguen siendo sujetas de violencia, maltrato, acoso, menores, ¿no? Ni se diga, ¿no? Sí. Abandonados, maltratados, gente con capacidades diferentes. Entonces yo desde la sociedad civil estoy construyendo mi candidatura, no milito en ningún partido político. Eso te iba a preguntar, ¿ningún partido, no hay ahí algún tipo de... Bueno, porque pues ahora ya hacen campaña diciendo que sí, ¿no? Y que pertenecen y que las impulsó el presidente anterior, en fin, o sea, sí se hace campaña ahora de esa manera, de un poder judicial que pues es un poder independiente, autónomo y conforma, es parte de estos tres poderes de la Unión que tendrían que ser complementarios, autónomos y mantener el equilibrio dentro del propio poder. Entonces, pues bueno, me parece que en ese sentido es importante pues que comentes esta parte, ¿no? Directamente de la sociedad civil, aunque no sé si sea hoy en día bueno o malo para una elección y para una votación como la que se está proponiendo ahora. Bueno, yo me estoy presentando como quien soy realmente. Sí. Soy abogado, corredor público, mediador certificado y también perito traductor, y en algún momento también fui conciliador en concursos mercantiles, ¿no? Eso te iba a preguntar, leí ahí en tu currículum el tema de la mediación, la conciliación, y bueno, es un tema además que muchas personas están impulsando desde el Poder Judicial Federal, desde los distintos poderes y también dentro de la propia sociedad, precisamente para no llegar hasta las instancias en donde puede haber una confrontación mayor y se trata de que las partes puedan conciliar antes de llegar a un juez, ¿no? Sí, es correcto, es lo que se llaman mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero retomando el tema, ¿no?, que tú señalabas, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que el Poder Judicial debe ser apolítico, apartidista, y respeto que algunos candidatos o candidatas tengan su militancia política, pero el día que tomen su protesta deben de desvincularse de su militancia partidista, ¿no? Ni sumisión, ni tampoco confrontación. De hecho, esos dos extremos son contrarios a la imparcialidad que debe tener un ministro o ministra de la Suprema Corte. Sí. En caso de ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿tienes pensado algún proyecto o algún plan prioritario de arranque para presentarlo a tus colegas, a tus pares? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? De entrada, por ejemplo, ahorita en la confrontación que estamos viviendo con Estados Unidos, aun y cuando es cuestión de la presidenta, la doctora Sheinbaum, la conducción de la política exterior, yo creo que si entablamos la Suprema Corte de Justicia de México una relación amistosa de cooperación, de intercambio de experiencias con la Suprema Corte de Estados Unidos, incluso los podemos invitar a que visiten y conozcan nuestro sistema judicial, yo creo que sería un pequeño granito que abonara en quitar esos mitos de que en México no hay un Estado de Derecho, impera el narcotráfico. Eso nos ayudaría mucho, ¿no? Esa sería una propuesta que yo haría al Pleno, que estableciéramos ese contacto, y también con tribunales constitucionales de otro país, pero en particular con Estados Unidos, para bajar la presión que estamos viviendo ahorita, ¿no?, en la coyuntura. Sí. ¿Cómo has visto la campaña? ¿Cómo te ha ido en campaña ahorita ya para llegar a la Suprema Corte? Pues vamos creciendo poco a poco, Elisa, en las redes, pero gracias a estos espacios esperemos llegar a más gente. Y en las calles, ¿no? Sobre todo acudiendo a lugares donde están los justiciables, ¿no? Sí. Agencias del Ministerio Público, la gente que acude a las defensorías de oficio, señalarles de que pues, hay alguien que viene de la sociedad civil, que es un ciudadano y que tiene bien presentes sus problemas y que no se va a olvidar de ellos en la Suprema Corte. ¿Has trabajado en función pública o en despacho privado de manera personal? ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Mi trayectoria esencialmente es, te reitero, como un abogado de la sociedad civil. Sí. Soy fedatario público, soy corredor público
soy mediador certificado, también soy perito traductor y en algún momento, como lo dije antes, fui conciliador en el IFECOM, ¿no? Ajá. O sea, sí, no soy un abogado de escritorio, tengo experiencia en cuanto a procesos y en su momento lo que te podría decir es de que en la pandemia, cuando se negó el derecho a los menores para ser vacunados, yo elaboré de manera gratuita y lo difundí un modelo de amparo para que niños y niñas pudieran acceder a la vacuna. Y gracias a ellos se vacunaron. Recuerdo, estuviste ahí en este proceso. Sí, yo lo hice de buena fe, sin buscar ningún lucro, lo compartí y gracias a ello se veló por un acceso efectivo al derecho a la salud que tienen los menores y también por velar por el interés superior de los menores, ¿no? Sí, pues qué gusto, Jaime, conocerte también ya en esta faceta rumbo a la próxima elección, como estamos conociendo a todos los candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la gente pues sepa, no nada más los números y los colores, que va a ser un poco complicado cuando se presente ya en la boleta, ¿no? Y poder tener el rostro, y no solo el rostro de las personas, sino también quiénes son y qué han hecho y qué pueden aportar. Entonces te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros también. No, pues muchas gracias por la oportunidad, Elisa, y finalmente reitero, ¿no? O sea, aquí han venido y vendrán muchos candidatos que presuman trayectorias en el servicio público, la judicatura, pero yo hago la pregunta, ¿realmente han hecho algo por transformar este país y hacerlo más justo? Si la respuesta fuera positiva, no estaríamos en este proceso de reforma judicial. Sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Y vamos en estos momentos porque Rosa Isela Rodríguez da inicio a las conclusiones de la segunda reunión con colectivos de madres buscadoras. Escuchemos qué es lo que está sucediendo en estos momentos. A familias. No es su familia, aunque ustedes no los vean, saben que representan familias. O sea, aunque ustedes no tengan un colectivo, saben que representan familias. La presidenta Sheinbaum nos ha instruido para dedicarnos a esta labor, que es de suma importancia, es prioridad para ayudar a las familias afectadas por una desaparición. Sí, no. Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.